Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz. Hola, muy buenos días. Estamos ya en una nueva entrega de Brújula 593. Hoy vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones internacionales con Guillaume Long, fue ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, fue ministro de Cultura y Patrimonio y ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Guillaume, qué gusto poder contar contigo esta mañana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Guillem, por estar con nosotros en el programa. Vemos que no hay muros que puedan contener una pandemia. Vemos que hay distintas reacciones en diferentes latitudes del mundo. Quizás valdría tener tu criterio, tu percepción de cómo crees que se ha manejado esta pandemia desde los dos extremos del mundo, desde los dos continentes. Primero en el caso de China, donde sale este virus, y luego quizás ya más en Occidente, con Norteamérica. Las acciones frente a esta pandemia sin precedentes en nuestra historia han sido muy variadas, muy heterogéneas por parte de los países, y es difícil simplificarlo, ponerlos en categorías, pero yo diría que hay dos grandes tipos de reacciones. La una frente al virus en sí, en términos de la crisis sanitaria, y ahí hay dos grandes, digamos, tipos de reacciones, ¿no? La una, que es la reacción tipo Trump en Estados Unidos, tipo Bolsonaro en Brasil, pero inicialmente parte yo diría, del negacionismo, ¿no? Aquí no hay problema, no pasa nada, es una gripecita, y reacciones tardías, que sabemos ahora. Todos nos hemos tenido que enterar un poco de cómo funcionan estos virus. Sabemos ahora que los primeros días de la pandemia son los cruciales, son aquellos que permiten controlar el tema. Ahí claramente los países asiáticos tuvieron reacciones de corte más científico, si se quiere decir, ¿no? Es decir, no negar la realidad, asumir con mayor responsabilidad el reto, y enfrentar el problema de la manera que se tiene que enfrentar, de forma científica. Hay un virus, hay expertos, hay que escuchar a estos expertos. No son los únicos en haber reaccionado así, pero claramente todos los países asiáticos donde se inician problemas, se inicia en China, pero luego hay problemas en Taiwán, en Singapur, en Corea. Bueno, hay que reconocerlo, ellos tuvieron una reacción no demagogia, o no me gusta el término, pero no populista, si se quiere, es decir, enfrentar con razón de Estado, con responsabilidad del problema. No así en Estados Unidos. Claramente desde la administración Trump, en un año preelectoral, y en Estados Unidos lo que define las elecciones casi siempre es la economía. Evidentemente el presidente Trump no quería interrumpir, digamos, el funcionamiento normal de la economía, y hizo todo por negar que la existencia de un problema, porque él no sabe cómo esto le va a repercutir. Luego hay un segundo tipo de reacciones, y quizás las podamos hablar ahora, que es en el ámbito, digamos, de la economía y de la cosa pública, del manejo del Estado. Unas reacciones de corte más neoliberal, ¿no? Para mí la típica reacción ecuatoriana, de hecho, ¿no? Y otras reacciones de corte más de asumir la responsabilidad del rol central del Estado, de corte más keynesiano, de inyectar recursos y de tener políticas mucho más heterodoxas para enfrentar la pandemia. Y ahí es muy interesante porque incluso los propios Estados Unidos o sea, es increíble, pero en este momento Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 18%, el mayor en la historia de los Estados Unidos, la historia contemporánea de los Estados Unidos. O sea, es una cosa brutal. Cuando nos decían que nuestro déficit fiscal del 2017, el 5% en Ecuador, era terrible, bueno, en Estados Unidos en este momento está en el 18%. No solo eso, Guillem, a mí me llama la atención inclusive las medidas que se ha visto abocado Trump a tomar, que son medidas que parten desde el Estado, inclusive tratando de ubicar financiamiento en las reservas monetarias norteamericanas, precisamente para inyectar dinero en la economía, es decir, un efecto que no, sorprendentemente que venga desde los Estados Unidos. Lamentablemente, a veces aquí en el Ecuador se quieren copiar ese tipo de políticas, pero esa política no se copia precisamente en el proyecto económico que mandó Lenín Moreno. Ellos están tratando de sacar dinero de la clase trabajadora, más de $900 millones, mientras al capital están intentando tener un impuesto sobre los $500 millones. Fíjate dónde cae la carga de la factura.
En el caso de Estados Unidos ahora vemos cómo utilizan parte de sus reservas y sobre todo lo hacen a través de bonos y esos dineros se inyectan directamente en la economía. Quizás esas son algunas de las sorpresas que nos deja el COVID-19. ¿Cómo entiendes tú la política de Trump en este momento? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que es la típica, esa es la historia de nuestras élites, ¿no? Que son los mejores alumnos del fundamentalismo neoliberal, incluso cuando sus maestros no lo son tanto. O sea, es la típica de haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Da paso a una serie de medidas de corte seguritista, incluso al autoritarismo. Cuando hay guerra, la democracia muchas veces se suspende. Pero, de todas formas, es evidente que Roosevelt no enfrentó la Segunda Guerra Mundial con neoliberalismo y con recortes y con austeridad, ¿no? La guerra o las grandes, digamos, para no usar la metáfora de la guerra, las grandes causas nacionales, los grandes esfuerzos nacionales se lideran inevitablemente desde el Estado. Ahora, luego, ¿qué tipo de intervencionismo del Estado? Ahí sí podemos discutirlo, porque es verdad que la gran medida del 27 de marzo hubo aquí en el Congreso de Estados Unidos una ley para enfrentar la pandemia, una ley económica, una ley económica que se aprobó el 27 de marzo, que sí, de todas formas, es una ley que beneficia a las grandes corporaciones. Hay un paquete para subir el desempleo, hay un paquete para apoyar a la mediana empresa, hay un paquete también de transferencias de recursos para los estados y para el sistema de salud, pero el grueso del paquete es apoyo a las grandes corporaciones. Estamos hablando de 2 trillones en inglés, que viene a ser 2 billones en español. O sea, son unas cifras brutales. Fíjate cuándo se aprobó esa reforma, el 27 de marzo. Acá recién el 10 de marzo plantea Moreno una serie de iniciativas. Luego pasan dos iniciativas más el 10 de abril, luego el 12 de abril, y recién la semana anterior envía un proyecto de ley. Es decir, Estados Unidos ya tenía una ley aprobada el 27 de marzo. Aquí recién Moreno el 10 de marzo anuncia una serie de medidas, no se las toma y recién se envía la semana anterior, luego de 36 días, un paquete de medidas para que puedan ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Ahí puedes darte cuenta también el sentido de oportunidad que tienen algunos mandatarios. En el caso del Ecuador está totalmente retrasado, desfasado con los tiempos. Y para que tú empieces a tener recursos de la ley que esté enviando, tienes que debate hasta mayo, luego entra en el periodo fiscal siguiente, mensual siguiente, que sería junio, y recién a finales de junio podrías tener recursos, cuando quizás esos recursos ya no te van a servir para atender la emergencia, sino quizás para ir a contar los muertos que lamentablemente ha dejado esta pandemia. Así es. Evidentemente el Congreso actuó de forma mucho más oportuna que nuestra clase política. Entonces eso ayuda un montón. Además, bueno, los Estados Unidos tienen una gran ventaja, que es el control sobre el dólar, el control monetario de la Federal Reserve. No tienen problemas de liquidez, ¿no? Que eso también hay que reconocerlo. Esta semana, de hecho, acaban de aprobar una nueva ley, porque los demócratas estaban muy inconformes con esta primera ley de Trump, que era la ley de los amigos, la ley para ayudar a las grandes corporaciones. Entonces, ahora hay nuevas medidas, incluso grandes apoyos al desempleo, para que han subido la ayuda al desempleo $600 semanales, que no es menor. Hay una serie de cosas. El problema en Estados Unidos, de todas formas, es un problema que enfrenta ese tipo de economía en el mundo, ¿no? Digamos, de todas formas, la economía de Estados Unidos ha sido una economía que ha permitido el crecimiento de la pobreza en los últimos años en Estados Unidos y en una gran desigualdad. COVID-19 en Estados Unidos va, yo diría, a ahondar las inequidades estructurales que existen en los Estados Unidos. Entonces tú ya tenías en Estados Unidos el doble de desempleo para la población afro que para la población blanca antes de la crisis del COVID, y estamos viendo que donde más crece el desempleo es con los afros. Tenías más desempleos con los latinos que con los blancos. Bueno, más está creciendo el desempleo en este momento con los latinos que con los blancos. ¿Por qué? Porque afros y latinos suelen trabajar más afectados por esta crisis. Igual mujeres y hombres. Estás viendo que hay mayor crecimiento del desempleo en mujeres que en hombres. Entonces, todas las cosas que ya estaban siendo víctimas de grandes patrones de desigualdad, se está ahondando en este momento. Eso es lo terrible. Y estamos viendo que en Estados Unidos estamos ya con 20 millones de desempleados. En una semana tuvimos la cifra
récord de gente pidiendo seguro de desempleo. 7 millones. Es probable que lleguemos a tener 30 millones de desempleados a fin de mes, o sea, desempleados a fines de mes. O sea, es de todas formas una crisis de gran envergadura. Iba a hacerlo en cualquier contexto, con cualquier gobierno. Ahora, mucho más con gobiernos como el nuestro en el Ecuador, que tomaron medidas mal o tarde y que en realidad además no tienen ni liderazgo, ni legitimidad, ni apoyo, ni aprobación de su gestión. Eso les vuelve la tarea aún más complicada. Los países no estuvieron preparados para esta situación, como ya lo habías mencionado. Hay algo en lo que muchos han coincidido, a pesar de las posturas ideológicas, ¿no? La necesidad de fortalecer el sistema de salud pública. Si vamos un poco más hacia nuestra región, tal vez hacia Latinoamérica, ¿qué países destacas que han puesto el Estado al servicio de la ciudadanía y que han priorizado la salud y no el pago de la deuda, por ejemplo? Bueno, lastimosamente en este momento en América Latina, es un fenómeno, ustedes lo conocen, que se viene gestando desde 2014, 2015. Antes de esta crisis se estaban pronunciando de forma decisiva en contra de este giro neoliberal, ¿no? Obviamente en el Ecuador, lo vivimos en octubre, pero también en Chile, en Colombia, en Brasil, y también a través de las urnas los pueblos vivieron algo diferente en la primera década y media del siglo XXI. Muchos países vivieron gobiernos progresistas, entonces hay una memoria ahí. Sacamos a 90 millones de personas de la pobreza entre el 2000 y el 2012, y esa memoria existe. Y cuando vuelve la derecha, de pronto votaron por la derecha porque querían un cambio, ¿no? Habían gobiernos que habían durado bastante en el poder, y el cambio siempre es seductor, precariedad absoluta, ¿no? La destrucción de las instituciones, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos viviendo, digamos, una ola de protestas, y obviamente esa ola de protestas, al replegarnos todos al espacio privado, al dejar el espacio público, de todas formas hay una suerte de desmovilización política en este momento que les da algo de movimiento a los gobiernos de derecha. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es evidente que estos gobiernos neoliberales han hecho recortes en el año 2019, 3.680 trabajadores de la salud, del Ministerio de Salud despedidos, otros 3.500 este año, en pleno feriado de carnaval. Eso es 10% de la planta del Ministerio de Salud despedida en 2 años, ¿no? Es inmenso, a más de los 400 médicos cubanos que se fueron en diciembre. Recortes en inversión pública en salud de 300 y más millones en el 2017 a 130 millones en este momento. Es decir, recortes por todo lado. Los gobiernos que no han caído en eso, bueno, justamente los gobiernos de corte más progresista, ¿no? Estamos viendo lo que está haciendo Cuba, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, en cuanto al apoyo que está brindando en la crisis. Es uno de los pocos ejemplos, de hecho, de globalización de la solidaridad en medio de esta crisis, que nos tiene a todos un poco compitiendo los unos contra los otros y con bastante chauvinismo. Argentina ha manejado muy bien la crisis, ¿no? Los indicadores argentinos son muy buenos. Además, han dicho el FMI, miren claramente la salud de nuestra gente sobre la deuda, y vaya que Argentina sí tiene deudas que pagar, ¿no? Y bueno, estamos viendo algunas reacciones que son positivas, pero la mayoría, lastimosamente, en este momento, yo sí creo que son bastante neoliberales, bastante negativas, y priorizan la deuda por encima de la gente, ¿no? Tú tocaste un tema que me parece importante traerlo a esta entrevista. Quizás el rol de uno de los países pequeños del Caribe, como Cuba, que siempre ha demostrado precisamente en estos momentos difíciles su solidaridad, pero también su nivel de conocimiento, de desarrollo. Ha evidenciado que la utilización del interferón, por ejemplo, en el combate que realizó China al coronavirus, conjuntamente con otro tipo de tratamientos y de medicamentos, pudo haber sido quizás más efectivo en algunos sectores de la población. Desde el Estado ecuatoriano, si bien es cierto, ha habido la predisposición del gobierno cubano para poder dar el apoyo para el combate del COVID-19 aquí en Ecuador, tú que fuiste canciller, entiendo que había una buena relación entre el Ecuador y Cuba. Esa relación se deterioró quizás con la llegada de Lenín Moreno. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que en medio de una pandemia, en medio de una crisis, si es que necesitamos pedir ayuda a los diferentes países del mundo que pueden tener algún complemento para el combate para el COVID-19, hay que hacerlo, más allá de las ideologías, más allá de las diferencias que se puedan tener entre los diferentes mandatarios, pero hay que hacerlo. ¿Qué crees que pasa en el Ecuador?
hay la predisposición de Cuba, pero me parece que el gobierno ecuatoriano no ha pedido esa ayuda, no ha solicitado, no ha requerido el apoyo del gobierno cubano. ¿Qué crees que esté pasando en esa relación? Tú, en tu experiencia como canciller de la República. Creo que el gobierno Moreno se distanció de, digamos, los gobiernos progresistas en la región. Esta relación se desgastó muchísimo. En noviembre se pidió a los cubanos que se retiren. Se fueron hasta finales de año 400 médicos, ¿no? que están tratando de contratar médicos, ¿no? Está increíble. Pero sí, evidentemente la política exterior de este gobierno, que es una política exterior de sumisión absoluta, yo creo que incluso anteriores gobiernos de derecha, incluso podemos remontar a muy lejos, porque incluso con gobiernos de derecha siempre había de todas formas cierto tipo, había una herencia al movimiento de los no alineados a Ecuador, nunca llegó a topar, digamos, fondo en cuanto a su política exterior. Hubo momentos de mayor alineamiento con los Estados Unidos, pero en este momento estamos con un alineamiento total, ¿no? Un bilateralismo absoluto con los Estados Unidos, y es terrible porque eso significa que, además, dado el gobierno que existe en Estados Unidos en este momento, es un alineamiento no a cualquier gobierno, o sea, el gobierno de Trump. O sea, no es el primero en estar en cruzar en contra de Venezuela. El gobierno Obama tampoco se llevaba bien con Venezuela, pero en contra de Cuba ahora también, ¿no? Entonces eso sí es una novedad. Yo creo que fácilmente se podría, dadas las circunstancias, estamos viendo en el mundo que las circunstancias de esta crisis del COVID-19 hace que en algunos casos las viejas rencillas políticas se puedan superar. Hay un llamado bloqueo a Cuba. Algunos de los mayores defensores a las sanciones económicas a Irán, a Venezuela, a Cuba, están en columnas, en editoriales o en sus declaraciones públicas diciendo no, en este momento hay que suspender esto. Algunos de los defensores de estas medidas, ¿no? Entonces, incluso en los propios Estados Unidos, alguna gente diciendo ya superemos esto es un tema que trasciende lo político, hay que luchar contra el virus. Entonces, claramente, si en los Estados Unidos se puede hacer eso, digamos, no tiene buenas relaciones con Honduras. Honduras tiene un gobierno no de derecha, sino de ultraderecha, ¿no? Entonces, claramente eso demuestra que sí se puede hacer, que si Ecuador tuviera, digamos, la madurez, la clarividencia frente al desastre que se está gestionando, que se está viviendo en el Ecuador, en Guayaquil en especial, se podría pedir, por supuesto, una misión de médicos que vengan a ayudar, y yo estoy seguro que los cubanos estarían dispuestos a... De acuerdo, Guillem, quizás una inquietud que me queda pendiente. ¿Cómo crees que han asumido el combate a la pandemia y sobre todo el rol para enfrentar la emergencia de parte de la Organización Mundial de la Salud? Vemos que hay una fuerte crítica del gobierno de Trump a la OMS, es más, amenaza con retirar el financiamiento. ¿Cómo crees que pueda incidir esto dentro del combate a este virus y sobre todo de las políticas que se han implementado de parte de la OMS? Yo creo que podemos ser críticos de la OMS, no de ahora, sino desde siempre. Ha habido debilidades importantes de la OMS, que son debilidades además consecuencia de la misma debilidad de la ONU, que a su vez es consecuencia del boicot constante de países como Estados Unidos. Entonces es irónico, porque la debilidad es generada por ellos y luego ellos critican la debilidad, ¿no? Tempranamente dijeron que había un problema. La OMS señaló que antes de hablar de la palabra pandemia, bueno, se les critica porque usaron la palabra pandemia tarde, pero hablaron de una emergencia epidémica muy grave a nivel mundial, antes de que incluso tengamos más de 100 casos fuera de China. O sea, fue temprano, ya finales de enero, inicios de febrero, ya la OMS dio advertencias claras. Para los primeros días de febrero mandó recomendaciones a todos los estados miembros, que la OMS en realidad no hizo las cosas mal. Claro que Trump se está aprovechando de un tuit que hubo de la OMS cuando no se sabía nada en enero sobre el virus. Hubo un estudio de algunos académicos que decía que quizás no había contagio entre seres humanos, ¿no? O de animales a seres humanos, me acuerdo bien. Hubo un retweet de la OMS, pero 2 días más tarde la OMS sí dijo, no, ya tenemos la prueba, sí hay contagios entre seres humanos, que había un problema. Entonces es súper irónico que Trump critique un tuit de por allá en enero, cuando hasta marzo Trump no quería reconocer el problema. O sea, es realmente, hay que entender este ataque a la OMS por parte de Trump
como lo es todo este año en Estados Unidos, ¿no? En clave electoral, es decir, dándole de comer a sus bases bastante extremistas aquí en Estados Unidos, ¿no? Él vive de ese darle de comer ese extremismo. Ya le quitó $200 millones, a mí me parece criminal, o sea, incluso en otro marco legal, en otra realidad mundial, se podría, yo creo que incluso procesar jurídicamente ese tipo de crímenes, no quitarle el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Así digamos, lo interpreto yo. Yo creo que la OMS a la final, o sea, le critica no haber sido suficientemente duros con China, pero bueno, sabemos ahí que también hubo una serie de negociaciones. Creo que en general la OMS manejó bastante bien, seguramente con algunas falencias, pero manejó bastante bien la crisis, contrariamente a Trump, que la manejó bastante mal y que ahora está buscando, digamos, chivos expiatorios. Voy a volver al sur un poco, ¿no? Sí. Una de las peores decisiones que tomó este gobierno en complicidad con otros mandatarios de la región fue haber desaparecido la UNASUR. En términos de integración regional y de identidad nacional, fue un retroceso político sin precedentes. Tú fuiste uno de los principales críticos de esta decisión. Desde tu perspectiva, ¿qué rol hubiese cumplido en estos momentos una UNASUR fortalecida justamente para enfrentar la crisis sanitaria? En estos momentos es cuando más necesitamos de acción internacional y cuando más necesitamos de integración. Claramente, ya lo habíamos hablado cuando tuvimos el terremoto en el Ecuador, los países tienen diferente capacidad, diferente infraestructura, diferentes recursos. Los otros tienen respiradores, los otros tienen médicos, los otros tienen infraestructura X, Y, Z para poder enfrentar las diferentes crisis que puedan surgir. Entonces, evidentemente que UNASUR fortalecida en este momento sería una gran ventaja, en vez de estar todos actuando desde la sospecha, criticando las gestiones del uno, del otro, no sé qué, o sea, cerrando nuestras fronteras, poniendo hasta tropas en las fronteras. Increíble, ¿no?, lo que está sucediendo. Y además, la UNASUR tenía el ISACS, el Instituto de Salud de la UNASUR, ahí con una capacidad también, yo no soy experto en salud pública, pero seguramente con una gran capacidad de gestionar política pública en el caso del COVID-19 a nivel regional. Eso desde, digamos, la parte más de capacidades propias. Pero desde el ámbito lo político también, evidentemente una región unida puede hacer llamados que no lo pueden hacer o sea, que lo pueden hacer, pero de forma mucho más débil los estados. Moratoria del pago de la deuda, que le hubiese dado mucho apoyo a este gobierno en el momento de decirle a los tenedores de los bonos, ¿sabe qué? En este momento no es nuestra prioridad son las necesidades de la población. Si tienes a una UNASUR unida que le dice a los tenedores de bono, que les dice a las instituciones financieras internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, momentico, la América del Sur integrada ha decidido en este momento que no es el pago de la deuda, declaramos una moratoria de los 12 países de la UNASUR. Bueno, tienes una fuerza para pedir los DEX, ¿no?, los derechos especiales de giro que estamos pidiendo en este momento, que son aquellos famosos, esta emisión de moneda, de una canasta de monedas por parte del FMI, que lo estamos pidiendo para 3 billones de dólares, 3 trillions en inglés, 3 billones de dólares para el mundo entero, que ya se hizo en la crisis del 2009, cuando hubo crisis del 2009, el Fondo Monetario Internacional emitió moneda. Pues en este momento, solo con este dinero, el Banco Central del Ecuador tendría acceso a 6.000 millones, al equivalente a 6.000 millones de dólares. ¿No? 6.000 millones de dólares es más que el préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Argentina tendría acceso a 20.000 millones de dólares. Así es proporcional al poder accionario de los países en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, en el 2009 hubo una transferencia para dinamizar la economía, porque a los propios Estados Unidos les interesa que sus clientes puedan adquirir sus bienes. En este momento estamos pidiendo transferencia de DEX. Lo que pasa es que Estados Unidos parece que bloqueando esto, porque a todos les corresponde, a todos, incluyendo, por supuesto, a países como Irán, Venezuela, Corea del Norte, etcétera, etcétera, que la administración Trump no quiere que tengan DEX, porque eso es universal, es según tus aportes al Fondo Monetario Internacional. Ok, justo recibo un mensaje que me dicen, pregúntale a Guillaume qué repercusiones internacionales tendría Ecuador con esa decisión que tuvo la alcaldesa de Guayaquil el pasado 18 de marzo, que sin competencia alguna bloqueó la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para impedir el aterrizaje de un vuelo de aerolínea internacional que venía vacío, únicamente con la tripulación para recoger a pasajeros españoles y retornarlos a su país. Esta decisión no solamente fue un error, sino también constituye un delito de acuerdo a las leyes de nuestro país.
fuimos nuevamente noticia por algo negativo, por lo que no se debe hacer. Y queremos saber desde tu punto de vista qué repercusiones en las relaciones internacionales tuvo Ecuador por lo que hizo la alcaldesa, que es afín al gobierno además. Las repercusiones a nivel internacional, creo que hay que diferenciar las jurídicas de las políticas. Ahí las jurídicas no soy experto en temas de aviación civil, pero tengo entendido que incluso se puede hacer un proceso. La peor de las consecuencias podría ser quitarle la licencia de aeropuerto de estatus internacional al aeropuerto, ¿no? Yo tengo entendido que hasta eso puede llegar. Ojalá no se haga. Evidentemente no nos conviene para nada como país eso. O sea, quizás todavía esté en riesgo el estatus de aeropuerto internacional de la ciudad de Guayaquil. Y digamos las repercusiones políticas ya las mencionaste, ¿no? O sea, primero se vio otra vez como el Ecuador como, o sea, disculpen, pero como republiqueta, ¿no? Como, ¿a quién se le ocurre? Como república bananera. O sea, es vergonzoso para nosotros los ecuatorianos que nos pongan en esa situación. Ya hubo repercusiones políticas en el seno de la Unión Europea con eurodiputados quejándose. Bueno, quizás debido a la gravedad de la crisis, eso resulta a nivel internacional una anécdota vergonzosa y bochornosa. Así lo espero, ¿no? Así lo deseo. No, yo no deseo hacer más ruido de eso, a pesar de que me parece que la alcaldesa debería enfrentar las consecuencias. El Ecuador entero debamos pasar más vergüenza por eso. Pero es muy grave que todavía en el siglo XXI tengamos líderes tan irresponsables, tan caudillescos, tan caprichosos, que seguramente además por cálculos políticos, ¿no? Han dicho, no, mire, ahí se va a ver bien que yo tomo decisiones así a la bravuconada, se va a ver bien, la gente me va a querer, va a decir, esta alcaldía, qué chévere, que armas tomar y tal, y en realidad poniendo en riesgo cosas tan cruciales, importantísimo para la ciudad de Guayaquil, para el Ecuador entero, para el turismo, para la carga, para tantas cosas. Y se habla muy mal del tipo de liderazgo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces espero más bien que no haya consecuencias, pero será porque el mundo enfrenta una crisis tan grave que realmente tienen otras cosas que hacer, porque en tiempos normales habría consecuencias y muy graves. Quería, desde tu experiencia como canciller, consultarte cómo evalúas la gestión de los consulados en el extranjero. Vemos que hay un grupo de ecuatorianos que están varados en aeropuertos. Se calcula que son alrededor de 8.000 personas que están fuera, que necesitan regresar a su país, entre los cuales inclusive tienes médicos. Vemos que no ha existido una atención muy oportuna de parte de los consulados. ¿Cómo evalúas la gestión desde el punto de vista de la protección del Estado hacia nuestros hermanos que se encuentran fuera del país? Más aún con las restricciones inclusive de regresar a su patria. Se habla de vuelos humanitarios, entre comillas, de humanitarios no tienen nada porque tienes que pagar tu pasaje, y encima de eso cuando llegas a Ecuador tienes que tener los recursos para poderte sostener 14 días en un hotel. Tienes una escala de hoteles para poder hacer o ejecutar el protocolo sanitario. Es decir, no se utiliza la infraestructura pública, tienes atados a hoteles, tienes que pagar tu ticket de avión y encima es todo un vía crucis para que los ecuatorianos puedan regresar. ¿Cómo evalúas la gestión del canciller ahora? Mira, es trágico en tantos niveles para esta gente, por supuesto, pero también para la dignidad de nuestro país. O sea, es terrible. El Ecuador no tiene política exterior, no tiene canciller. El canciller, o sea, en los primeros años estaba, ¿cómo se llama? El ministro Michelena, que daba las declaraciones de PAN, a veces la señora Romo. O sea, el canciller no pinta nada, no hace nada, y realmente es de los, yo creo que quedará en la historia como de las gestiones más vergonzosas, porque hemos tenido cancilleres de derecha, todo lo que tú quieras, pero tenían algo de capacidad para manejar la política exterior de nuestro país. Esto es una vergüenza absoluta. Y por supuesto tiene en este momento de crisis de COVID-19, tiene una graves repercusiones sobre temas muy concretos como la repatriación. Están varados en el extranjero, como muy bien dices, y por supuesto que se puede hacer algo. Lo está haciendo Argentina en este momento, está trayendo a todos los argentinos varados en el mundo a través de acuerdos con otros países. Lo acabamos de ver, hicieron un gran acuerdo con México, trajeron en aviones propios, en aviones también mexicanos a su gente, movilizaron los aviones del Estado. Nosotros
nosotros tenemos avión. O sea, es increíble porque cuando nosotros estábamos en el gobierno, hasta movilizábamos en algunos casos extremos a los aviones del Estado. Pueden hacer todas estas cosas, pero no. Estamos viendo que más bien el avión, si es que se demuestran estas cosas que están circulando, el avión presidencial está siendo usado para otras cosas. No sé si será cierto o no, parece que sí. O sea, yo he viajado en el avión y reconozco el avión, ¿no? O sea, y más bien lo que sí se está permitiendo, y eso también es un escándalo, son los vuelos de las deportaciones de nuestros migrantes que han sido detenidos en las instalaciones del ICE, ¿no? Sí, es un tema muy grave, Guillem, y quizás con esto terminamos, porque se deportan a ciudadanos ecuatorianos desde Estados Unidos, pero del lugar de donde se les deporta precisamente se presume que hay un contagio también masivo en el lugar que tienen que pasar un tiempo antes de ser deportados. O sea, y yo no sé cuál es la labor ahí del canciller, qué es lo que está haciendo. Tenemos un embajador en Estados Unidos. ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento? Es gravísimo. Mira, aquí en Estados Unidos es un escándalo. Está sucediendo, estas deportaciones se están realizando hacia varios países y se están realizando desde instalaciones en Estados Unidos donde hay brotes terribles de coronavirus, de COVID-19, ¿no? Terribles. Guatemala recibió 2 vuelos y entre los 2 vuelos había 116 deportados. De esos 116 deportados, 70 portados hacia Guatemala que tenían coronavirus, que en los tests, en las pruebas salieron como positivos. Entonces Guatemala tomó la decisión soberana de suspender la llegada de esos vuelos. Si es que tú cierras tu aeropuerto, pues cierras el aeropuerto para todos, ¿no? Entonces tomó la decisión soberana de suspender estos vuelos. O sea, primero hay que elevar la voz del país en primer lugar para la defensa de nuestros compatriotas que están siendo albergados en condiciones que ponen en riesgo su salud y su vida. O sea, la primera es protestar eso. Además, nos deportan a esa gente y vemos que es como casi que una política de los Estados Unidos de deshacerse de los enfermos. Es una cosa gravísima y los estamos recibiendo. Claramente se podría decir, no vamos a recibir a personas en estas situaciones y además, por favor, garantice la seguridad y la salud de personas que tienen nacionalidad ecuatoriana. O sea, esas cosas se hacen cuando tienes política exterior, cuando tienes política soberana que diga cosas de forma respetuosa, porque la política exterior, hasta para tener una buena relación con los Estados Unidos, no es estar arrodillado ante Estados Unidos. Te puedo asegurar que los estados respetan a los otros estados que se hacen respetar. O sea, estar hecho ahí alfombra, eso no es garantía de buena relación. Eso está en los manuales de la diplomacia. Hay que ser respetuoso, por supuesto, pero hay que hacerse respetar. No, Guillem, queremos agradecerte por el espacio que nos has brindado, por la entrevista a la que has podido acceder. Tenemos nada más un segmento corto ya de despedida. Son preguntas y respuestas rápidas. Yo te doy una palabra y tú me contestas con otra palabra, lo primero que se te ocurra, y ese es el reto, que sea con una sola palabra. Vamos a ver cómo te va. No, política. Ética. OEA. Ministerio de las Colonias. Familia. Lo más importante en este momento. Democracia. Y siempre. COVID-19. Igualdad. Cultura. COVID-19, ¿me dijiste? Sí. Crisis y oportunidad. Cultura. Transformación. Política internacional. Sentido común. Economía. Sentido común. Ecuador. Lo que más extraño. Bueno. ¿Qué es lo que más extrañas de Ecuador? A ver. ¿Qué plato de la gastronomía ecuatoriana es lo que más extrañas? Un buen ceviche de concha. Un caldo de manguera al llegar a Guayaquil con el calorcito de la mañana. Tango, una buena unos ya pingachos. No, extraño todo. Extraño mucho, ¿no? Hace mucho tiempo que no voy a Ecuador.
extraño muchas cosas. Extraño las montañas, extraño los sonidos. ¿Sabes qué? Extrañar es una cosa muy difícil de explicar, porque tiene que ver con colores, con sabores, con olores, con sensaciones. Hasta el sabor del aire en Quito no es el mismo. O sea, en fin, vamos a entrar en cosas emotivas, pero es muy integral. Quisiera volver, Guillaume, así que sí. Esperamos que eso sea pronto realmente y bueno, te agradecemos por estar con nosotros esta mañana, y ya sabes que este espacio siempre está abierto para ti, para lo que quieras exponer y para conversar. Gracias por esta charla tan amena. Gracias a ustedes, que les vaya súper bien y suerte. Gracias, Guillermo. Okay. Gracias, abrazos, Guillermo. Estás escuchando Brújula 593 con J. Lloret y Joana Ortiz.